quiero compartir es qué hacer en las dificultades. ¿Sí? ¿Quién no tiene dificultades? Levante la mano. ¿Quién no tiene dificultades? Entonces creo que esta prédica es para todos. Ah, qué bueno, amén, amén. Bueno, las dificultades, bueno, las llamamos de diferentes formas, ¿no? Dificultades, pruebas, aflicciones, tormentas, desiertos. Bueno, colóquenle el nombre que solemos colocarle a las dificultades. Jesús dijo en Juan 16:33. Juan 16:33. Gracias, Dieguito, ahí está. Listo, empezamos. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan ¿qué? Paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. O sea, Jesús no prometió que cuando nos convirtiéramos a Él íbamos a estar libres de dificultades. No, Él no prometió eso, Él prometió lo contrario, que iba a venir muchas dificultades, muchas pruebas, muchas tristezas, pero en Él encontramos paz y Él ya venció al mundo. Amén. Vamos, apunten, los que están apuntando, hay algunas cosas que tenemos que saber acerca de las pruebas. Lo primero es que las pruebas, son para todos. La prueba, todos pasamos por pruebas. Lo segundo es que las pruebas son inevitables y necesarias. Amén. Ya vamos a ver más adelante por qué son necesarias, pero por ahora tenemos que saber que las pruebas son, ¿qué? ¿Qué son las pruebas? Inevitables. ¿Y qué? Necesarias. Si vemos en la Biblia, los hombres de Dios pasaron pruebas, todos pasaron pruebas, ¿sí? Obviamente nosotros también. Otra cosa que tenemos que saber de las pruebas es que algunas pruebas son temporales, ¿sí? Son por un tiempo. Nos pasa a Dios por el momentos de prueba para probar nuestra vida, valga la redundancia, pero esas pruebas deben durar solamente un tiempo, son por unas temporadas, no para que nos quedemos ahí. Y si las personas se quedan en una prueba, es porque algo está faltando, algo no se está haciendo. Amén. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Sí se acuerdan? Dice en la palabra que ellos duraron ¿cuántos años llegando a la tierra prometida? ¿Cuántos? 40. ¿Alguien sabe cuánto de camino? ¿Sí? ¿Cuántos días realmente tenían que gastarse? Eran días los que tenían que gastarse. ¿Alguien sabe? No. ¿Cuánto hay de Egipto a Jerusalén? ¿Alguien sabe? 11 días hay de camino. 11 días hay de camino de Egipto a Jerusalén. Hay ¿qué? 11 días de camino. Pero ellos duraron 40 días. Hicieron cosas por las cuales duraron 40 años. Gracias. Hicieron cosas por las cuales duraron 40 años en el desierto. Amén. Y por eso se llaman pruebas, porque hasta que no las pasemos vamos a continuar en ellas, ¿sí o no? Es como cuando estábamos en el colegio, ¿cierto? Nos probaban nuestro conocimiento en las evaluaciones, ¿sí? A mí me daba mucho mal genio porque yo empezaba a hacer mis exámenes y como a los 10 minutos ya alguien se paraba y terminaba. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo pudo hacer? Me daba piedra, ¿por qué tan rápido? Y yo iba como en 2 preguntas nada más y no, pero me falta mucho. ¿Cómo hizo esto para responder tan rápido? Pues no sé, estudió mucho, me imagino yo. ¿Sí? Hay personas también, o en el colegio también, ¿sí o no? Cuando estaba en mi colegio, lo normal era salir como a mitad de noviembre, el 15 de noviembre más o menos. Los que pasaban bien, pero los que no, pues hasta diciembre, recuperando. ¿Por qué? Porque hasta que pasaran las pruebas, podían pasar el año. Y así pasa, hay pruebas que hasta que hagamos lo que tenemos que hacer, pasamos esa prueba. Amén. Miren, las pruebas, muchas veces la gente dice que las pruebas nos cambian, pero no necesariamente las pruebas nos cambian. ¿Sí? ¿Sí has escuchado eso? No, es que las pruebas para cambiar. Sí, pero no necesariamente nos cambia. Las pruebas lo que sí hacen es mostrar lo que hay dentro de nosotros. Eso sí, inevitablemente. Las pruebas revelan lo que hay en nosotros.
Algunos cuando hay pruebas, ¿se han visto? Yo pongo mucho ese ejemplo, cuando hay una crema dental, ¿sí o no? Que la oprimimos, ¿sí? La espichamos y sale lo que hay por dentro. Así pasa con nosotros. Cuando nos oprimen, sale lo que hay dentro de nosotros. Algunos, dentro de lo que hay dentro de ellos, en los momentos de prueba, es incredulidad. Lo que sale es su incredulidad. Lo que sale es la queja, ¿sí? Lo que sale es la murmuración. Lo que sale es su falta de madurez espiritual. Lo que le sale es su falta de conocimiento de Dios cuando hay pruebas. Pero otros, cuando hay pruebas, muestran y sale lo que sale de ellos es fe, confianza en Dios. Muestran su crecimiento espiritual, muestran su pasión por Jesús. Y son dos cosas muy diferentes. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo o no? ¿Van conmigo? Amén. Entonces vamos a ver ahora, vamos a estudiar algunos tipos de pruebas que hay y cómo salir de esas pruebas. Las pruebas tienen un porqué, ¿sí? Y un cómo salir de ellas. Así que vamos a ver el primer tipo de prueba. Y el primer tipo de prueba, dificultad, tormenta, desierto, como quiera llamarlo, es por desobediencia. ¿Por qué? Listo, vamos a leer una historia interesante, súper esa historia. Vamos a ir a Jonás 1. Aquí creo que ahí está en la nueva versión internacional, ¿sí? Nueva versión internacional. Si no, pues léanla aquí en la pantalla. Dice, bueno, en la pared. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Mire lo que pasó acá. Dios dio ¿qué? Un mandamiento, dio una orden. Pero mire lo que pasa en el versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo, ¿qué dice? ¿Estamos en lo mismo? Huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Vamos hasta ahí. Entonces, había un mandamiento de parte de Dios para Jonás y tenía que ir ¿a dónde? A Nínive. Le dijo, ve y proclama, ¿sí? Porque la maldad de ese pueblo ha llegado hasta mí. Va y proclámele la palabra, dígale que se arrepientan. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás cogió en otra dirección. Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, quería hacer su voluntad. Y ahí es donde empiezan los problemas en la vida. Cuando no vamos en dirección donde Dios nos dice, sino en nuestra dirección. Ahí empiezan las dificultades, porque queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Dios nos da una orden y hacemos oídos sordos y eso no es conmigo, yo cojo para otro lado. Y no obedecemos, no hacemos su voluntad sino la nuestra. Y miren, eso yo lo he visto, pero miren, yo estoy cansado de ver eso en tantos años que llevo de ministerio sirviendo, sobre todo con los jóvenes. Ver cómo los jóvenes, por no hacer lo que Dios les dice, terminan uniéndose en yugo desigual con incrédulos. Y la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Y uno dice, hermano, no, mire lo que dice la palabra. Pero ellos, no, es que ese es el que me gusta, esa es la que me gusta. Y terminan en una relación sentimental y vienen los problemas. Que se casan porque lo hacen, se casan, no en la voluntad de Dios, sino en su voluntad, se casan. Después vienen separaciones, las he visto, demasiadas. ¿Por qué? Porque hicieron su voluntad y no la voluntad de Dios. Hay niños de por medio que sufren porque no hicieron la voluntad de Dios, sino su voluntad. ¿Amén? No escucho tantos amenes a eso.
Es la verdad, ¿sí? Es igual lo que le pasó a Sansón, ¿se acuerdan? Acuérdense que Dios le dijo Dios no le dijo a Sansón, sino que la Biblia ya decía, las leyes ya estipulaban que los hijos de Dios no podían mezclarse con las mujeres de otros pueblos. Y Sansón le gustaban las filisteas, ¿sí o no? Hay cristianos que les gustan sus filisteas bien. Y los papás de Juan Sansón le dijeron, hijo, ¿acaso no hay mujeres entre tu pueblo, en nuestro pueblo, con las que puedas casarte? Y él dijo, no, me gusta, esa es la que me gusta. Esa es la que me gusta. Literal dice así, no, con esa es la que yo quiero casar. Vayan y organícenme la boda porque con esa es la que yo quiero. Y todos sabemos lo que le pasó a Sansón. ¿Amén? ¿Sí sabemos? Traición, lo traicionaron, lo golpearon, lo encarcelaron, quedó ciego, murió, en fin. Y eso pasa, yo lo he visto tantas veces. Hey, joven, no hagas eso con esa mujer o con esa muchacha, no te conviene. No, pero esa es la típica. Pero es que él es re buena persona. Él es mucho mejor que muchos cristianos. Yo conozco que él es mucho mejor que otros cristianos que conozco. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado mucho. No, es que lo único que le falta es ser cristiano. Pues le falta todo, hermana. Le falta todo. Y vienen los problemas. Porque vamos en dirección contraria a la dirección que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y no solamente pasa en relaciones sentimentales, pasa en relaciones de negocios, ¿sí o no? Nos metemos con personas que no son creyentes, que no tienen temor de Dios, y después vienen los problemas. Porque ya sabemos. Porque es que miren, ¿saben qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros esperamos que venga Dios en una visión, ¿sí o no? Venga en una visión, una revelación y nos escriba en la pared, ¿sí? Y queremos que Dios nos revele y nos diga, no hagas eso, no te metas con esa persona, no te metas en ese negocio. No, la palabra de Dios ya lo dice, ¿sí o no? La palabra ya está escrito. ¿Qué dice la palabra? No os unáis. Repítanme, ¿no os unáis en qué? ¿Con quién? Con los incrédulos. Entonces ya sabes, no hagas cosas con personas que no temen a Dios porque no tienen los mismos principios que tú tienes. Amén. Y lo mismo en otras cosas, cuando queremos hacer nuestra voluntad, muchas veces Dios nos dice, tienes que hacer tal cosa, tal, no, deja tal pecado, no lo quiero dejar. Y muchos hacemos planes en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Queremos, no, yo quiero ir a viajar, yo quiero ir a vivir a tal lado, yo quiero ir a trabajar allá y ganar plata allá, quiero ir a hacer y estudiar en otro país. ¿Pero es lo que Dios quiere? ¿O es lo que tú quieres? Conocer el mundo, pero bueno, mire lo que dice la palabra de Dios, Santiago 4:13. Vamos allá, Santiago 4:13. Gracias, Dieguito. Santiago 4:13. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es de su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor ¿qué? Quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es ¿qué? Mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Amén. Yo sé que Dios está hablando hoy a nuestros corazones. Dios nos dice, haz tal cosa. Es que mire, es que ni siquiera tenemos que esperar que Dios nos revele en un sueño. Ya la palabra está escrita y nos dice qué tenemos que hacer. Primero cumplamos lo que está escrito en la palabra y después Dios te va a revelar cosas muy específicas en tu vida. Pero primero cumplamos lo que ya está escrito. ¿Amén o no? Amén. Y mire, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando vamos en dirección contraria, pasa lo que le pasó a Jonás y a la tripulación. Que la barca, estaba amenazada con hacerse ¿qué? Pedazos. Y eso puede pasar con
el que se va en dirección contraria a lo que Dios quiere. Su vida puede hacerse pedazos. ¿Amén o no? Entonces, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Pues hacer los planes de Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? La palabra de Dios decía en Jeremías 29:11 que los planes de Dios son de bien y no de mal, ¿cierto? Para nosotros. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable, perfecta. Y ahora vamos a mirar Isaías 55, 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Los planes de Dios son los que más te convienen para tu vida. ¿Por qué? Porque tus planes son de esta tierra, pero los planes de Dios son del cielo, son eternos. Amén. Son más altos, son más grandes, son mejores los planes de Dios. Miren, cuando el Señor me llamó a servir a esta iglesia, después de un tiempo de oración, ¿sí? Un tiempo de oración de varios días en ayuno, buscando al Señor, el Señor me dijo, bueno, yo estaba buscando dirección de Dios, yo estaba pidiendo qué hacer, porque estaba en esas épocas donde me sentía como desubicado. Y Dios me dijo, te voy a abrir una puerta. Él me dijo, no seas como el mulo. ¿Se han escuchado ese versículo? Que toca ponerle freno. Entonces el Señor me dijo, no sea burro, no sea burro. Y espere que yo le voy a abrir una puerta. Entonces yo, ok, voy a esperar. A los 15 días me llama el pastor César. Me dijo que quería hablar conmigo. Fue al lugar donde estaba trabajando en ese momento y me comentó. Me dijo que el Señor había puesto en su corazón de que yo viniera a este lugar. Y yo en ese momento me acordé de esa palabra y dije, no, esta es la puerta que abrió el Señor, ¿sí? Yo le dije, pues sí, paz, de una. Pero cuando yo llegué después a mi casa, yo decía, ay, Dios mío, Mosquera, yo por allá ni conozco, no tan lejos, yo acá estoy bien. ¿Y otra vez al pacto? No, si yo salí corriendo de allá. Señor, ¿cómo así? Yo realmente no quería, pero sabía que lo que más me convenía era hacer la voluntad de Dios. Entonces decidí hacerlo. Muchas veces la voluntad de Dios no es tan agradable para nosotros o nuestra carne, ¿sí? Pero es agradable cuando ya vivimos en ella y vemos los frutos. Amén. Y todos los planes que Él hace para nosotros son para su gloria. Amén. Es para exaltarse Él mismo, porque no lo hace solamente por nosotros, Él lo hace para su propia gloria. Así que uno tiene que estar donde le dé más gloria a Dios. Amén. Mire, la desobediencia de Jonás, mire lo que pasó. La desobediencia de Jonás trajo consecuencias a los que estaban con él. ¿Se dieron cuenta? Y eso pasa cuando alguien desobedece al Señor, cuando va en dirección contraria a Dios. Afecta a su familia, afecta a los suyos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no vemos familias destrozadas, familias divididas o familias que están en grandes aprietos por una persona que no obedece al Señor? Amén. ¿Cuántas personas no hemos visto nosotros que estuvimos en el pacto tantos años en los vicios? Una persona que está en los vicios, ¿qué daño le hace a su familia? Las drogas, el alcohol, cualquier tipo de adicción hace un daño a los que están con ellos. Y eso pasa cuando nosotros vamos en dirección contra el Señor. Afectamos a los que están alrededor de nosotros. Nos afectamos negativamente, ¿sí? Y miren, ¿saben qué es lo que pasa? Que la familia sufre y la gente relajada. El que está pecando, el que está desobedeciendo, relajado, ¿sí o no? Vamos a ver lo que hizo Jonás. Eso es tal cual. Vamos a Jonás 1, versículo 11. Vamos a seguir con la historia. Continuamos con la historia. Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron,
¿qué vamos a hacer contigo? Ah, no, perdón. No, discúlpeme, devolvámonos unos versículos más. Me salté de versículo. Versículo 5 es la cuestión. Gracias, qué pena. Versículo 5, es el versículo 5. Gracias, Dieguito. Miren lo que pasó. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, mire, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Mire lo que hizo Jonás. Jonás, en cambio, o sea, los demás allá preocupados, allá llorando, allá haciendo lo que pueden hacer en sus fuerzas, ¿cierto? Y mire lo que hizo Jonás. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. O sea, el hombre despreocupado. O sea, el hombre armó el problema y fue allá a relajarse. Y los demás ahí bregando con su problema, porque la tormenta que había llegado fue por causa de la desobediencia de Jonás. Amén. Y le dijeron en el versículo 6, el capitán del barco se acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. ¿Sí? Bueno, les voy a ahorrar ahí para que es que la historia es larga. Ellos entonces echaron suertes, ¿cierto? Vamos a ver quién. Entonces en esa época había como esa costumbre de echar suerte para ver quién tenía la razón o tenía la culpa o quién escogía a Dios. En fin, echaban suertes y las suertes cayeron sobre Jonás. Y fueron y le preguntaron: venga usted, ¿de dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué pasa con usted? Y él les dijo: miren, la culpa es mía. Esto está pasando por mi culpa. Entonces, versículo 12, miremos el versículo 12. El 12 dice: tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Le respondió: yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Pero miren lo que pasa. Sin embargo, en versículo 3, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. ¿Saben? Muchas veces los que están con nosotros, las familias o los que están con nosotros, habilitan y siguen permitiendo el pecado de las personas en sus casas. Ellos sabían que tenían que hacer. El mismo Jonás les dijo: pues échenme al mar. Ustedes se me tiran al mar y se acabó el problema. Pero la gente dijo: no, mijito, ¿cómo vamos a hacer eso? No, papito, usted quédese acá. No, miren, acá nosotros en nuestras fuerzas vamos a ver qué hacemos. En nuestras fuerzas vamos a salir adelante. En nuestras fuerzas salimos de estas. No, porque hay una desobediencia que tiene que atenderse. Y como se dieron cuenta que no podía, entonces lo tiraron al mar y la tormenta cesó. ¿Dónde está? ¿En qué versículo está? En el 14 dice: entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Miren, muchas veces las soluciones están cuando una persona o sale de alrededor de nosotros o hay arrepentimiento. Alguna de las dos tiene que haber. O sale y quiere seguir en su pecado, o se arrepiente. Y cuando somos habilitadores de un pecado, de un hábito, siguen los problemas en la casa, siguen los problemas donde sea, siguen los problemas. Amén. Entonces, ¿cómo salimos de las pruebas que vienen por desobediencia? Sencillo: obedientes, siendo obedientes, obedeciendo, cumpliendo lo que Dios ya estableció en su palabra, y listo, se acabó el problema. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Miren, miremos a Hebreos 3:17. Hijo de machica, me tengo que apurar. Hebreos 3:17. ¿Y quién se enojó? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron,
los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios? Mire, juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. ¿Estamos conectándolo todo lo que estamos viendo? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad, porque nunca obedecieron a Dios, porque hicieron su voluntad y no la de Dios, porque no obedecieron lo que Dios decía, y Dios dijo: ustedes no me van a entrar a la tierra prometida. Y toda esa generación no entró a la tierra prometida, excepto 2 personas que ya más adelante vamos a ver. Solamente los que obedecen. Miren, la voluntad de Dios se cumple, escúchenme bien esto, la voluntad de Dios se cumple en aquellos que obedecen. Si no obedeces, no vas a ver la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Nuestra obediencia nuestra obediencia trae salvación y bendición a nosotros y a los que están con nosotros. Miren que cuando sacaron a Jonás, se acabó la tormenta, pero nuestra obediencia trae salvación. Mire, ¿qué pasó cuando Jonás decidió obedecer? Fue y predicó a Nínive, ¿cierto? Y toda la nación de Nínive se arrepintió. Toda. Cuando tú obedeces, se cumple la voluntad de Dios en tu vida y en otros. Cuando tú obedeces, trae bendición a tu vida y a otros. Amén. Entonces primero obedezcamos las cosas generales. Yo estoy de acuerdo con eso siempre, porque la gente siempre está esperando una visión, un sueño, una revelación, que un profeta venga y me diga. No, obedezcamos lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Lo que ya está escrito. ¿Qué dice la palabra? No es en un yugo desigual. Listo, obedezcamos. ¿Qué dice la palabra? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ámalo con todo tu corazón. Ama a tu prójimo. Pues ama a tu prójimo. Deja las envidias, deja los rencores, deja las peleas con los demás. Eso es lo que ya está escrito. No necesitas que Dios venga en un sueño y te lo diga. Tú ya sabes que tienes que hacerlo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces ya saben que la santidad es la voluntad de Dios. Vive en santidad y cada vez te acercarás más al cumplimiento de las promesas en tu vida. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Vayan y hagan discípulos, es la visión de la iglesia. Amén. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Entonces, y si no lo estamos haciendo, estamos en desobediencia. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Santo Padre. Bueno, entonces ya sabemos, para salir de las pruebas por desobediencia hay que obedecer. Segunda tipo de pruebas, de dificultades en nuestra vida. Segundo tipo de pruebas. Las pruebas que vienen, valga la redundancia, para probar nuestra fe. Esas pruebas que vienen para probar nuestra fe. Esas dificultades, tormentas que vienen de parte de Dios para probar nuestra fe. ¿Sí se han dado cuenta que en la Biblia las tormentas tipifican las pruebas? ¿Sí se han dado cuenta? Las tormentas, ahí es como una tipología de las pruebas. Ahora vamos a ver otra tormenta, otro tipo de tormenta. Listo, vamos a ir a Hechos 27, otra historia. Vamos a ir a Hechos 27. Se los voy a resumir y a contextualizar. Pablo ya estaba terminando, ya está en los últimos capítulos de Hechos, ¿sí? En su ministerio. Y Pablo lo tenían preso, ¿sí? A él lo tenían preso. Y él tenía que ir a Roma, ¿sí? Y entró en un barco porque lo iban a llevar a Roma, y en ese barco empezó otra tormenta. Entonces vamos a contextualizar, ¿sí? ¿Estamos bien? Primero, vamos a ir a Hechos 27, versículo 10. Está listo, ahí está. Señores, miren, le iban a subir al barco, ¿cierto? Y miren lo que dijo Pablo al capitán, a la gente de ese barco. Les dijo: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Mira, el viaje todavía no ha empezado.
No sé si de pronto él vio por las condiciones climatológicas, no sé si Dios se lo reveló, no lo dice, pero él dijo, mire, el viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco, ¿sí? Y entonces empezó el viaje y empezó la tormenta. Empezó a darle al barco duro. Y lo mismo, parecidísimo a lo que estaba pasando en el barco en el que iba Jonás. Y esta prueba por la que estaba pasando Pablo no era por desobediencia. Al contrario, la gente que estaba en el barco empezaron a sufrir eso por no escuchar al hombre de Dios. Y también vienen esas pruebas porque muchas veces recibimos consejos del hombre de Dios y no las escuchamos. Amén. Pero bueno, lo que sabemos es que la prueba que estaba pasando Pablo no fue por su culpa, sino también por la culpa de otros. Y de hecho, cuando pasamos por pruebas, cuando la persona es obediente, cuando la persona está haciendo la voluntad de Dios y vienen pruebas, es porque Dios tiene un propósito con eso, para nuestras vidas. Amén. Y miremos la prueba de eso. Hechos 23:11. Hechos 23:11. 23, Dieguito. A la noche siguiente, eso es mucho antes, ¿no? Es mucho antes de lo que había pasado. Dice, en la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des en ¿dónde? Entonces él tenía que ir a Roma, ¿sí o no? Él estaba obedeciendo a Dios, él estaba dentro de la voluntad de Dios y vinieron pruebas. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, que aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios, también van a venir dificultades. Pero esas, a diferencia de la desobediencia, estas vienen con un propósito grande y con un propósito de formar nuestras vidas. Amén. Y muchas veces parecen cosas malas, ¿no? O sea, como que decimos, Dios, ¿por qué si estoy haciendo tu voluntad? Si les ha pasado que estoy haciendo bien, yo estoy cumpliendo tus mandamientos, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Pero no dejen, cuando pasemos por estas pruebas, cuando tú estás obedeciendo, cuando estás en la voluntad de Dios y vienen pruebas, no te desanimes, ni pienses que estás haciendo algo malo o pienses que Dios te está castigando. No, es porque Dios tiene un plan contigo. Es porque Dios tiene un propósito dentro de todo. Porque como sabemos que dice la palabra en Romanos 8, que los que amamos para Dios, todas las cosas obran para bien. Amén. Las pruebas nos hacen fuertes, sí, cuando estamos obedeciendo. Amén, es la diferencia. Las pruebas sí nos fortalecen, pero cuando estamos ¿qué? Obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces cuando pasamos por pruebas? Debemos tener la actitud correcta en medio de las pruebas. ¿Cuál es tu actitud en medio de las pruebas? Cuando vienen dificultades, la queja, o Señor, yo estoy haciendo bien, pero ¿por qué me estás haciendo esto? No, la actitud es súper importante para pasar al siguiente nivel o para poder llegar a donde Dios nos tiene. Vamos a ver una historia, ¿sí? De hombres que hicieron lo que tenían que hacer en medio de la prueba. ¿Se acuerdan de la historia cuando Moisés le dice a 2 espías, vayan y miren la tierra prometida? ¿Se acuerdan? Entonces se fueron uno por cada tribu, ¿cierto? Uno por cada tribu de Israel. Entonces Moisés les dijo, vayan, reconozcan la tierra, miren qué tan buena es y vienen y me informan a ver cómo es la cosa. Listo, fueron y observaron la tierra, regresaron. Entonces esos espías se dividieron en 2 grupos. Un grupo de 10 y un grupo de 2. El grupo de 10 llegó y le dijeron a Moisés, no. Bueno, sí, la tierra es bonita, ¿para qué? La tierra es bien bonita y allá hay de todo. Pero allá hay gigantes. Y nosotros somos como langostas al lado suyo. Son gente que come hombres, decían. O sea, tras del hecho exageraron, ¿no? Eso es tenaz, eso es imposible, Moisés, no, eso cojamos para otro lado, miremos a ver dónde nos hacemos, pero allá no. Y
¿Y sabe qué pasó? El pueblo de Israel empezó a llorar. O sea, contaminaron de incredulidad, de duda, de negativismo a todo el pueblo de Israel, tanto que empezó a llorar. La gente empezó a llorar, no, Dios, ¿y cómo así? ¿Y saben qué empezaron a decir el pueblo? Mejor nos hubiera sido volver a Egipto. ¿Cuánta gente está pasando por pruebas y dice eso? Mejor me hubiera vuelto a Egipto, mejor me voy, en el mundo me iba mejor, mejor me voy antes estaba mejor, no pasaba por todas estas. Pero llegaron dos hombres, que vieron lo mismo, vieron los mismos gigantes, vieron la misma tierra, que fueron Josué y Caleb. Y ellos le dijeron, vamos a ver qué dijeron. Números 14, del 6 al 9. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, miren que aquí, miren cómo también los hombres de Dios se sujetan a la voluntad de Dios. Si el Señor se agrada, o sea, si es la voluntad de Dios, nos hará entrar en ella y nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Su actitud de confianza, su actitud de fe, su confianza en Dios los llevó a heredar la tierra prometida, porque de esa generación solamente ellos dos entraron a la tierra prometida, porque sabían que habían confiado en el Señor, estaban haciendo su voluntad, pero en medio de la prueba confiaron en el Señor. Entonces dejemos de ver más grande la prueba y los gigantes que a nuestro Dios. Porque nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más poderoso, nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces si Dios te dijo algo, tienes que hacerlo y Él lo hará. Miren, yo les digo algo. Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir, ¿sí? Dios le dijo a Pablo, tú vas a ir a Roma, ¿sí? Tú vas a ir a Roma. Así que él estuvo tranquilo. Y ya más adelante vamos a ver qué pasó con Pablo y con su tripulación, pero él confió en la promesa de Dios. El pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios, dijo: ustedes van a ir a la tierra prometida. Pero Dios nunca les dijo: ustedes van a ir a la tierra prometida, pero miren, si los vencen a ellos, si los logran vencer, pueden entrar. No, él les dijo: ustedes van a ir y van a estar allá, sin importar qué, sin importar el gigante. Y saben qué, hermanos, para llegar a la tierra prometida, para llegar al lugar donde Dios quiere que lleguemos, tenemos que pasar por un desierto y vencer gigantes. ¿Amén o no amén? Entonces confiesa lo que Dios te ha dicho, lo que Él te ha prometido. Amén. Sigamos con la historia de Pablo. Hechos 27, ahora versículo 21. Llevamos ya mucho tiempo sin comer, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida, ¿sí? O sea, el hombre de Dios primero echa su indirectazo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo quien dijo? Se los dije. ¿Sí? Y uno muchas veces ve a las personas, a los jóvenes que no escucharon, y uno: no, yo no digo se los dije, yo me quedo callado. Pablo era más frentero, ¿sí? Bueno, seguimos. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo,
tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me ha dicho. ¿Sí? Mire que a diferencia de Jonás, que se fue a dormir indiferente, como Pablo sabía que estaba en la voluntad de Dios, le dijo: hey, tranquilos, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y si ustedes están conmigo van a estar bien. Y eso es lo que hace un hombre de Dios. Si un hombre de Dios está en la casa y hay problemas en la casa, le dice a los suyos: hey, tranquilos, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, todo saldrá bien, porque Dios tiene el control, porque Dios me prometió esto, Dios me dijo esto y se va a cumplir. Así como Pablo les dijo: Dios me dijo que tengo que ir a Roma y allá llegaré, así será. Y si Dios te dio una promesa, entonces tómate de ella y dile: el Señor me ha dicho esto y esto se cumplirá, porque estoy haciendo su voluntad. Amén. Entonces, pero las personas que no están haciendo la voluntad de Dios no tienen la autoridad, ni sienten la autoridad para decir eso, porque saben que están desobedeciendo. No sienten esa autoridad porque saben que están desobedeciendo, entonces no pueden animar a los suyos. ¿Me estoy haciendo entender? Porque sienten culpa, porque saben que no están haciendo lo correcto, entonces no pueden animar a los suyos, sino que hacen lo de Jonás: van y se apartan, se apartan de la gente, se quedan tranquilos y no dicen nada. Cuando nosotros decidimos servirle al Señor y de tiempo completo con mi esposa, cuando salimos de la iglesia del pacto, fue muy duro porque pasamos por momentos de dificultad de económicas muy difíciles. No conseguíamos trabajo. Mire, era tan difícil que en diciembre reciben en cualquier almacén para vender. A nosotros no nos reciban nada, no en ningún lado. Estábamos pero re mal, ¿sí? Pero yo recuerdo algo muy bonito, y es que yo le decía a mi esposita, y los dos decíamos: tranquilos, esto va a pasar, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Esto solamente es por un tiempo, porque sabemos que la voluntad de Dios se cumple, que si buscamos primeramente su reino y su justicia, las demás cosas serán añadidas, y todas las cosas fueron añadidas, nunca nos faltó nada. Tal vez no tuvimos lo que queríamos, pero teníamos lo que necesitábamos. Y aunque en ese momento uno dice: bueno, ¿Dios qué? ¿Nos olvidó? No, Dios está formando el carácter y formando el corazón de nosotros para que cada día nos parezcamos más a Cristo y para que nuestro corazón esté formado para la bendición que llega. Amén. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, del 7 al 9. Dice: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba, miren lo que dice: ¿a quién? Al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues gracias Amparito, me perdí. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reservar a los impíos para el castigo en el día del juicio. Si tú estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, Él sabrá librarte de las pruebas que estás viviendo. Él no es deudor de nadie, amén. Entonces, también vemos, por ejemplo, la historia de Job, ¿sí? Job, mire, eso es una historia que a mí me impresiona mucho, porque Job dice que era un hombre justo también, ¿no? Era justo. Y que el enemigo, Satanás, fue y le dijo a Dios, ¿se acuerdan la historia? ¿Sí? Le dijo a Dios: mire, ese es Job.
Y Dios le dijo, mire, estoy orgulloso de Job, es un hombre justo, que no se ha contaminado con las cosas del mundo. Y el enemigo le dijo a Dios, pero eso es porque tiene todo, porque no le falta nada. Quítele lo que tiene y verá a ver qué. Y entonces Dios permitió que el enemigo empezara a tocar la vida de Job, ¿cierto? Le quitó los hijos, murieron los hijos, le quitó sus bienes materiales porque él era muy rico, le quitó la salud, empezó a tener llagas, a sufrir enfermedades, o sea, estaba mal. Pero pues Job, yo me imagino que estaba ahí y dijo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, y él ni por enterado del negocio que tenían allá arriba Dios y el diablo. Y el pobre Job allá de conejillo de indias, por decirlo así. Pero Job, en medio de sus pruebas, no renegó de Dios, ¿sí? Dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y estuvo firme ahí, ¿sí? Y de hecho los amigos le decían, eso fue que usted pecó, eso es por el pecado, que el pecado trae. Pero no, yo estoy bien, yo no he hecho nada así, pues no soy perfecto, pero no estoy haciendo nada que desagrade al Señor. Y los amigos, condénelo. Y el Señor después le dio la recompensa y le dio el doble de lo que había perdido, ¿sí? Muchas veces el enemigo nos quita las cosas y pasan cosas en nuestras vidas, Dios lo permite, ¿no? Porque no hay nada que a Dios no se le escape de las manos, ¿sí? Entonces, si nos pasan cosas en la vida y el enemigo quiere atacarnos, y el objetivo del enemigo es que desviemos la mirada de Dios, que desviemos la mirada de Él, ¿sí? Y que empecemos a obrar en nuestras propias fuerzas. Pero el hombre de Dios confía en las promesas de Dios, se mantiene en ellas, vive en santidad, vive haciendo su voluntad y confía y espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Entonces él creyó y fue recompensado. Amén. Y el último tipo de pruebas. Bueno, en la anterior, para salir de ese tipo de pruebas, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para salir de las pruebas que vienen para formar nuestro carácter? Pues confiar en las promesas de Dios, ¿no? Confiar en lo que nos ha dado, en las promesas, y perseverar, creer, tener la actitud que tuvo Josué y Caleb, ¿sí? No te desanimes, levántate, porque Dios está contigo. Y el último tipo de pruebas, ¿sí? Son las pruebas para depender de Dios. Amén. Las pruebas para depender de Dios. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Las pruebas para depender de Dios. Entonces vamos a leer. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas para que nos volvamos dependientes de Él, ¿sí? Y miren, algunas de esas pruebas van a ser para toda la vida. Pablo nunca dijo que ese aguijón de la carne se le quitó, o por lo menos no lo he leído. Y Pablo le decía, quítamela, pero Dios dijo no. ¿Sabes por qué? Porque mire, Pablo dijo, para evitar que me volviera ¿qué? Presumido. Y muchas veces Dios trata con nosotros para que dependamos de Él y no de nuestras propias fuerzas. Porque no te da algo o te quita algo porque sabe que ese algo te va a volver independiente. ¿Sí? Muchas personas también, como Pablo, tienen un aguijón en la carne. Algunos tienen que luchar con una enfermedad. Bueno, pues no puedo decir si es la voluntad o no de Dios que sea sano, ¿sí? En un caso específico.
Porque bueno, la palabra dice que Dios desea nuestra sanidad y que Él puede sanarnos, pero tal vez hay momentos o hay cosas en nuestras vidas que Dios permite esas enfermedades para mantenernos dependientes de Dios. Mire, yo he conocido historias de personas que piden oración por sanidad y van, los pastores oran o van los hermanos y oran, son sanos y no vuelven a la iglesia. Entonces, ¿para qué quería la sanidad? Pero mientras estaban enfermos, ahí en la iglesia, buscando de Dios. Gente que va y pide oración por un trabajo, es que necesito trabajo, y oran el pueblo se une a orar por un trabajo, recibe el trabajo y no se volvió a ver en la iglesia. Entonces por eso muchas veces Dios nos permite cosas para que estemos dependientes de Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que pongamos la mirada en lo eterno, en lo que es para siempre, ¿sí? En lo que dura para toda la vida. Entonces dice Romanos 8:18, vamos allá, Romanos 8:18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse, ¿sí? Entonces, los aguijones en la carne nos ayudan a eso, a poner la mirada en lo eterno, a decir, esto es temporal, pero yo voy a estar en la eternidad con el Señor. Tal vez tenga esta debilidad en mi cuerpo, tenga esta enfermedad, pero cuando esté con el Señor no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, sino que voy a estar completo y voy a estar con mi Señor toda la vida. Eso es lo que hace este tipo de pruebas, mantenernos siempre dependientes de Dios, buscándolo lo eterno y no lo temporal, ¿sí? La persona, eso es lo que hace este tipo de pruebas, formar ese carácter dependiente de Dios, donde encuentra la mayor satisfacción en lo espiritual y no en las cosas de este mundo. Miren lo que dice Filipenses 4:12 al 13. Mire, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso es lo que hace ese tipo de pruebas, decir, no me importa lo que pase en esta vida, Dios me fortalece en cualquier situación. No me importa. Si estoy en pobreza, tengo a Cristo. Si estoy en bendición, gloria a Dios. Tengo a Cristo y tengo todo esto por Cristo. Eso es lo que hace pasar ese tipo de pruebas. Nos ayuda a entender que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. El que vive así es suficiente para él el amor de Dios. O sea, puede pasar lo que pase, pero sí, como que está como Pablo. Eso, listo, está la tormenta, está lo que, pero yo sé que Dios me ama y Dios tiene un propósito conmigo. Miremos ahora Romanos 8. Miremos ahora Romanos 8. 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿O el peligro? ¿O la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y cuánto le dan gloria al Señor por eso? El que está en Cristo, el que está haciendo su voluntad y está pasando por pruebas, dice esto: no me importa, porque todo lo que tengo es el amor de Dios. Y eso es suficiente, porque en este mundo somos como niebla. Estamos un día y un día desaparecemos. Pero lo que hagamos para el Señor es para siempre. Dura para siempre. Somos más que vencedores sobre eso. Y ser más que vencedores
no siempre significa, por ejemplo, que si estamos en un aprieto económico, ser más que vencedores no significa que viene la abundancia, no siempre. Significa que aunque estoy en momentos de crisis económica, estoy tranquilo y estoy en paz, porque sabemos que Dios es fiel a su promesa. Amén. Y es feliz. Eso pasa. El que está en Cristo está feliz. Está feliz. Y es muy triste que ahora las personas, los cristianos, anden tan tristes, como sin esperanza, como sin ánimo, decaídos. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la mirada está puesta en las cosas aquí en la tierra y no en lo eterno. Porque el que tiene puesta la mirada en lo eterno, no importa lo que pasa, estoy feliz porque Cristo me salvó y tengo vida eterna y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Entonces, lo más importante, si quieren salir con una frase en todo esto, es lo siguiente: lo más importante no es que salgas de la prueba, sino tu actitud en medio de ella. Amén. Lo importante no es que salgas de la prueba, sino tu actitud en medio de ella, porque probablemente esa prueba dure mucho, pero ¿cómo es tu actitud en medio de esa prueba? Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos